Bienvenidos, bienvenidas, mis amigos, mis amigas, pueblo de Elohim. Les invito a echarse un tecito conmigo, un tecito de té verde y té rojo. Y vamos a pasar un momento muy provechoso, como está siendo toda la lista de reproducción de enseñanza para pastores. Y esta no va a ser menos, va a ser una enseñanza muy provechosa. Y se va a llamar Comentar de comentarios no es enseñar ni predicar. Pero dicho esto, repito el título, comentar de comentarios no es enseñar ni predicar. Dicho esto, es verdad que yo al principio, cuando ya me metí en el estudio de la Biblia, porque antes solo, digamos, leía desde los 10 años, pero ya eso de mis 19, 20 años, ya leía de una manera estudiosa y de ese estudio, pues yo estaba enamorado de Matthew Henry, del comentario de Matthew Henry, pero nunca pude acceder a él, nunca pude comprarlo porque era muy caro, era un tocho bastante caro, y entonces no pude tenerlo para mí. Ahora, sí se lo cogí, sí se lo agencié de mis hermanos que sí lo tenían, el Matthew Henry, entonces comparé y vi, ¿no? Entonces, y otra cosa, que es verdad que ya, no solamente en aquella época, digamos, de mis primeros estudios como cristiano, sino también en mis primeros estudios como mesiánico hace unos 12, 14 años, pues resulta que cuando yo iba a dar un tema ya, cuando iba a enseñar allá por 2012, después de haber estado 3 años para aprendizaje dentro del mesianismo, pues me puse a predicar a eso del 2012. Y yo, pues, me gustaba ver predicaciones que me antecedían sobre un tema. Es decir, por ejemplo, si hablaba de la Gran Ramera, me gustaba buscar predicaciones de otros predicadores a ver lo que decía de la Gran Ramera, pero no para copiar, sino para ver no dejarme nada dentro de lo que iba yo a comentar, ¿entienden? Tener una ampliación en la explicación, ¿no? Entonces, de esa manera lo hacía. Ahora, esas fases que he indicado son fases de niño, porque lo ideal es que tú abras la escritura una vez que ya adquieres la madurez y dejas de ser niño, dejas de ser lactante, que ahora vamos a decir proféticamente, vamos a acabar diciendo lo que es un niño, un lactante en la presencia de Elohim, lo que es un niño en la presencia de Elohim, digo en el mal sentido, en el sentido de no tener convicciones, porque la convicción representa madurez, ¿no? Entonces lo ideal es que tú abras la Biblia y te llegue como un tubo a tu encéfalo, como un tubo de desvelación. Ahí se cumple YouTube, ¿verdad? Porque es lo ideal, que la desvelación sea de Elohim directo a tu corazón, a tu mente. De hecho, vamos, la mente es Elohim, tú eres un cerebro. Si te conectas a Elohim, pasas a ser mente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sería lo ideal, ya alcanzar esa madurez y dejar de ser niños, empezar a comer alimento sólido como explica Shaul Pablo. Ahora, vamos a empezar en 1 Corintios 14, 8, 10. Vamos a ver un texto muy rico que a mí me gustaría que leyeran una y otra vez todos los pastores con mucho respeto para todos, pero yo quisiera que lo leyeran hasta que lo entendieran, porque es un verso del que se extrae mucha riqueza a la hora de presentar la Escritura. 14, 8 al 10 de Primera de Corintios. De Primera de Corintios 14, 8 al 10. Dice así, queridos amigos y queridas amigas. Dice: si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla?
Por lo tanto, la trompeta es tu voz de pastor, con la cual tú vas a convocar a los ejércitos de Yahweh Sebaot, de Yahweh de los ejércitos. Entonces tienes que dar un sonido cierto, sigue diciendo en el 9. Dice, lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Ahora, aquí es donde los pastores usuales no entienden. Con mucho respeto para todos, yo lo que me gustaría de verdad es que entendieran esto. Dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. ¿Qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que el destino, el objeto de predicar, de presentar una enseñanza es concluir, es significar. Ese es el objeto. Sin embargo, como no entienden este verso y tuercen las escrituras, cuanto más tuercen las escrituras, más se tuercen ellos, esos pastores usuales. Y entonces lo que hacen es que te presentan la escritura, la desvelación profética, como una proposición. Ellos proponen que puede ser así. Pero eso no es dar la trompeta adecuada, la voz adecuada para convocar al pueblo, para en verdad reunir al pueblo, ni nada. Eso es un ministerio que también tiene gente secular, gente del mundo, digamos. Porque la gente del mundo se la pasa añadiendo conocimiento, proponiendo, esto puede ser de una manera, esto puede ser de otro, pero no significan y no concluyen, simplemente proponen. Y se da una paradoja, que es que ellos proponen, pero solamente dicen que proponen algo, pero luego son la gente más soberbia que pisa la tierra. Sin embargo, los pastores, que en verdad lo somos, significamos y concluimos, pero sin ningún tipo de soberbia. Simplemente recibimos la desvelación y así la damos, igual que siempre han hecho los profetas a lo largo de la historia. Los atalayas. Entonces, si no nos dedicamos a concluir y significar, que ya digo que es el objeto de la predicación y de la enseñanza, ¿cómo acabamos? ¿Cómo vamos a acabar sin significar, solamente proponiendo que esto puede ser por aquí, que esto puede ser por allá? Nos hacemos la picha un lío y confundimos más a la gente todavía. En Ezequiel 22-28. Vamos a leer dos versos de Ezequiel. En el 22-28 dice, y tus profetas los encubren, ¿a quién? A los impíos, dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque si les hubiera dicho una sola palabra, hablarían con convicción. No hablan con convicción porque precisamente Elohim no les ha dado que hablen. Por eso proponen. Por eso tratan de incluirlo todo en su predicación, pero al final no dicen nada porque no concluyen nada, porque no significan nada. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, así acabaríamos como estos pastores del verso 28, que resulta que encubren con falsas visiones y predicciones mentirosas.
diciendo que el mensaje proviene del Señor, pero el Señor no les ha hablado ni les ha dirigido la palabra. ¿Por qué? Porque no son capaces de crear en ellos ningún tipo de convicción. Por eso Elohim ni les dirige la palabra. Porque son inconstantes en todos sus caminos. Y en el 13.7 dice más de lo mismo, con otras palabras. Dice en Ezequiel 13.7, dice desde el 6, dice, en cambio han mentido y han hecho predicciones falsas, dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió, y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman, este es el mensaje del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Pero es que ahora es más distinguible quién es y quién no es. ¿Por qué? Porque quien no es habla sin convicción. Va a incluirlo todo en el mensaje menos concluir y significar. No va a decir, por lo tanto, nada. Entonces, que por cierto, esta época de Ezequiel nos habla de que era una época de separación de profetas, se estaba separando el trigo de la cizaña en lo que es la profecía y los profetas, ante la disyuntiva que ofreció el momento vital que estuvo viviendo Ezequiel y tantos otros, Jeremías y tantos otros. De la disyuntiva de o vivir exiliados o vivir reunidos en Tierra Santa. Una Tierra Santa que le llamaban todavía Tierra Santa en esa época, habiendo causado sus dirigentes y habiendo hecho todo lo posible porque Elohim abandonara su santuario. Recuerden ustedes la visión que se le da a Ezequiel, lo que estaban haciendo ahí, adorando a Tamuz, endiosando a reptiles, a la bajeza, la endiosaban, la encumbraban, ¿verdad? Como ha dicho aquí mismo Ezequiel. Entonces, ya vamos precisamente significando y concluyendo. Miren, la recopilación, que se llama en este siglo datología, no es sabiduría. No es sabiduría. Y el conocimiento inclusivo, que tanto está de moda hoy, un conocimiento inclusivo que compila y admite cosas como el Talmud, la Cábala, las citas de los padres de la Iglesia, los catecismos, los manuales de estudios, los folletines. Eso no sirve a la clasificación o catálogo de los conceptos proféticos. Eso, el admitir esa datología, conocimiento inclusivo, eso solo sirve a Babilonia, porque no significa, porque no concluye, solo propone. Por cierto, que la proposición se da a la novia y la amada ya ha aceptado, por lo cual no hay proposición, no hay propuesta, ya es una realidad. Estamos enamorados del Mashiach y pues vamos a estar con él en una unión ya muy próxima, ¿verdad? A fundirnos en él. Bueno, pero ¿eso quién lo puede hacer? Los que significan, los que concluyen, los que se despojan del conocimiento inclusivo, si ese conocimiento inclusivo les va a conllevar no tener convicciones. O sea, la amada tiene las convicciones, tiene las cosas claras, por eso el Mashiach se casa con ella. Entonces, tiene claro, es sabia, es una mujer sabia, y tiene clara la clasificación de las cosas, lo que es bueno, lo que es malo. Eso la amada lo tiene claro. Ahora, la ramera,
que sirve a Babilonia, no lo tiene claro, da un discurso supuestamente inclusivo en el que todo le cabe, ¿verdad? Como buena prostituta, pero resulta que eso no sirve a los conceptos proféticos. La amada se tiene que mover en el correcto espíritu profético, que significa y que concluye. Tenemos la obligación de significar y concluir. No es que a unos se les antoje significar y concluir los temas y a otros se les antoje pues no concluir nada y no significar nada. No, es que es una obligación. Tenemos la obligación los pastores de concluir y significar. En Romanos 15:4, en capítulo 15, verso 4, nos dice así, dice, tales cosas se escribieron, ¿qué tales cosas? La Torá, los profetas. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, claro, para que nos sirvan de aprendizaje. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Elohim. Entonces todo es para una enseñanza. Nos sirven de enseñanza, se escribieron para que aprendiéramos. Por lo tanto, la enseñanza en sí, indudablemente, lo dice hasta la misma palabra, enseñanza, tiene que concluir, tiene que significar. Si no, no es enseñanza, si no, ni siquiera es predicación. Ahora, hay pastores que se quieren mover en el espíritu de niñez, de una niñez absurda, de una niñez en el que quieren incluirlo todo para tener los máximos adeptos posibles. Y entonces es cuando van a acabar de esta manera, porque el llamado a los pastores verdaderos, a los pastores que en verdad apacentamos el rebaño dándole significado, gramática y concluyendo las cosas y enseñando en verdad, pues les vamos a hacer esto o les estamos haciendo esto a aquellos que se rigen por la ambigüedad y por la inconclusión, por no ser conclusos, por no incluir nada con significado, sino al revés, privar de significado, privar de contenido. Estos que privan de contenido van a acabar a nuestras manos de la siguiente manera. Ya están acabando, espiritualmente, claro. 137, verso 9 del libro de los Salmos dice, feliz o dichoso el que tome a tus bebés, le está hablando de Babilonia, si quieren leemos desde el 8, dice, oh Babilonia, serás destruida, feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho, privarnos de contenido, de gramática, de significado. Dice, feliz será el que tome a tus bebés, a tus niños, a tus infantiles, que no concluyen, que no significan, que son ambiguos en todo. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra la peña. En esta versión dice contra las rocas. Así que shalom, shalom, besos y abrazos, shalom, shalom. No se olviden, mañana estamos con la prédica de Shabbat, enseñanza, significado y conclusión, ¿verdad? Siempre va a formar parte de nuestro ministerio y de aquellos que nos siguen con agrado, ¿verdad? Así que shalom a todos, besos y abrazos.